Don Frank, muy buen día nuevamente para todos. Estábamos dando espacio unos minuticos para que se conectaran otros compañeros, pero pues también en razón y como está el comentario de los cumplimientos, entonces damos inicio al encuentro. Recuerden que la institución ha denominado encuentros virtuales, los espacios de asesoría o de apoyo al desarrollo y como complemento a las guías que sus profesores entregan. Entonces se han denominado encuentros virtuales, no clases, sino como encuentros virtuales. Como ustedes, pues, bien tuvimos el martes pasado el encuentro en relación a la primera guía del tercer periodo, en donde se socializaron de manera, pues, detallada los puntos y los alcances que pretendía este primer trabajo de tercer periodo, estando hoy en la segunda semana, en donde ya pues previamente se han socializado los elementos relacionados con efectivamente elementos activos y pasivos de una red, que era el punto 1 en la guía. El punto 2 en relación al montaje de una red de computadoras. Si bien recuerdan, hablamos de herramientas, de materiales, de elementos de seguridad, de elementos o elementos electrónicos también, eléctricos, y la actividad que estaba sugerida. Posteriormente hablamos de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, punto, y terminar y terminamos con, con esa actividad en relación a residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Eh, Básicamente haciendo pues un recorrido por eso. Gritamos. Doy la palabra para que el profesor César también lo salude, así efectivamente va conduciendo, pero pues estamos en el apoyo. O si de pronto el profesor César no tiene algún aspecto puntual por comentar, básicamente el encuentro virtual de hoy únicamente tiene como objetivo saber si a partir de esta semana, de eso que han debido desarrollar, hay dudas específicas sobre el trabajo que tiene como plazo final este viernes 17 a las 11:59 de la noche. Entonces abrimos el espacio para preguntas o si el profesor César tiene algún comentario inicial. Buen día, chicos. ¿Qué les puedo decir? Ayer revisé los envíos que pudiese tener en la plataforma y eso casi me dieron como las 3 de la mañana pensando en, oiga, todavía ninguno. No sé si es que o las otras actividades de las otras materias están muy complejas y por eso la de nosotros la están dejando para el final, o si definitivamente es que nosotros les dejamos un trabajo muy complejo, porque pues hasta el archivo en Excel les enviamos que les calculaba, o sea, ya estaban todos los ítems y les calculaba, le hacía la operación. Lo único que ustedes tenían era que mirar ahí lo de las sumitas y todo ese asunto. Entonces, no sé, los escuchamos, a ver. Profe, yo pues en el trabajo tengo, o sea, más o menos la duda de la estructura del trabajo. Nosotros solamente es mencionar, pues en la tabla de los presupuestos, pues también ahí mencionamos de paso qué elementos vamos a usar, porque pues ahí tenemos que enumerarlos. Y en la otra parte sería así el procedimiento de cómo sería la instalación, obviamente no tan detallada porque sería muy extensa, pero por encima dónde tenemos que instalar, de dónde a dónde salen los cables, qué tenemos que colocar en cada punto y cosas así. Sería en la parte de redes. Eso sería como el esquema de lo que tendríamos que entregar. Este, bueno, mi estimado señor Refijo, primero, también estaba esperando que comentara el profesor César. Su merced efectivamente fue el único que hasta el momento ha hecho el avance. Le felicito por ello. Eh, pero la idea es que en un único documento, pues bueno, hagamos entrega de la información. Puntualmente, referido a su merced entregó lo de RAE, ¿cierto? Sí, lo de RAE. Sí, señor.
Recuerden que la idea de la parte puntual del montaje, porque recuerden que elementos activos es apoyo para posteriormente desarrollar lo de montaje. Entonces, en lo de montaje, digamos que, fíjense que la vez pasada incluso el profesor César en la explicación ayudó con un punto adicional, de acuerdo pues a los 5 puntos que están en el montaje de la red, que está en el gabinete, los 3 puntos de red y los 2 puntos eléctricos. Y recuerden que tal cual como aparece la hoja, ya les digo, la hoja número 9, la guía tiene 13 páginas. La página número 13, la página número 9, perdón, la página número 9 aparece el cuadro del presupuesto que deben dar en relación a esa actividad. Entonces, no sé, porque pues, mi estimado señor Rafijo, puntualmente lo que aparece allí en ese presupuesto es, en la primera sección, toda la parte que va dentro del gabinete, todos los elementos activos y pasivos que están dentro del gabinete, las características que usted considera de acuerdo a ese montaje que hay que hacer, las características, digamos, de configuración que tiene, por ejemplo, ahí está el switch, qué tipo de switch se necesita, el router, que los elementos que están dentro del gabinete, la cantidad de ellos que se requieren para ese montaje, cuánto costaría cada uno, si obviamente es más de uno el que se requiere, y el precio total. Esa es la primera sección. La segunda sección, los elementos pasivos que ya van dentro del montaje, que ese dibujo está en la página 7. Está el dibujito de la réplica de la maqueta, si se quiere, que tenemos en la sala de informática. Entonces, en el punto 2, hace referencia a los elementos pasivos que irían para ese montaje con lo mismo. Características, cantidad, precio unitario total. Y finalmente, la tercera sección habla de la parte eléctrica. Entonces, para ese mismo espacio, ¿cuánto requiero en los mismos elementos? Por ejemplo, hay aspectos que, entre comillas, se repiten, que son, por ejemplo, canaleta y caja de sobreponer. Está tanto en elementos pasivos, en la parte de datos, como en la parte de conexión eléctrica. Si en el diseño que usted monta, la canaleta es una sola y en esa canaleta usted establece que van a ir la parte de datos y la parte eléctrica, pues no serán dos canaletas, será una sola, porque allí va en una parte de datos y en la otra parte eléctrica. Pero si usted en lo que usted establece y analiza, organiza ese cálculo y ese diseño en una sola canaleta, pues ahí estaremos hablando de una sola, tanto para eléctrica como para datos. Ya diferente en la parte, por ejemplo, de datos, que va el UTP, que va el jack, que van los patch core, diferente a que en la parte eléctrica, que va pues el alambre, que incluso ahí, profesor se les ayudaba, que era un alambre de cobre encauchetado, la cinta aislante, los tacos, los polos a tierra, o el polo a tierra más bien, estableciendo la parte eléctrica. Entonces, no sé, a partir pues de esa, considero, claridad que tiene el cuadro que hay que desarrollar. Y don Frank, le agradezco esos comentarios que no son como académicos en el chat, creo que pues no merecen la pena. Entonces, a partir de esa claridad del cuadro que hay que desarrollar, puntualmente, me reitera ahora sí la pregunta, mi estimado señor Frank Fijo. Es que pues yo ahí lo que alcancé a escribir, pero no tengo bien organizado la idea. Entonces, yo lo que más o menos adelanté fue, yo lo que me sabe era decir el procedimiento por puntos. Entonces, digamos, punto 1, lo que se hace en el gabinete. Punto 2, lo que se hace en la caja de los tacos. Punto Sí. 3, todo el cableado hasta los puntos. Entonces, punto 3.1, el punto 1, 3.2, el punto 2 y así. Eh, y luego, pues, el cuarto punto donde pues ya está todo ensamblado y se tiene que poner a prueba a ver si quedó funcionando cada punto y cada toma eléctrica. Eso, o sea, ese es más o menos el orden que yo pues pensaba hacerle. O sea, su merced no empleó recuerde que esa hojita que César presentó ahí de la parte de presupuesto, pues es, digamos que no de manera obligatoria, pero sí creo que es una buena sugerencia. Incluso, si mal no estoy, él les envió el Excel. Esa está en Word en la guía, pero si mal no recuerdo, él les envió el Excel para que tuviesen aún más,
digamos, apoyo para el desarrollo de esa guía. De alguna manera hay que pensar que digamos que esto es un ejemplo de aplicación real que pudiesen tener para una actividad. Entonces, el cliente nos dice, mire, aquí en este sitio, tal y como están los 3 puntos, punto 1, punto 3 y punto 5, que son los puntos de datos de red, y punto 2 y punto 4 en la gráfica que está en la página 7, esto es lo que yo necesito. Hágame el favor y me presenta el presupuesto de cuánto valdría montarme a mí esos puntos allí. Entonces, básicamente ese es el ejemplo de la plantilla sobre lo que se debe desarrollar y incluso aquí, como sugerencia, por ejemplo, si alguien quiere agregarle algo más, eh, eh, podría incluirse o debería más bien incluirse el costo de su mano de obra. ¿Usted cuánto cobra por desarrollar este trabajo? Porque presentamos materiales y demás, pero no estamos presentando costos. Entonces, ¿usted cuánto cobraría para, para, para esa actividad? Sí, mi estimado Juan. Sí, señor. De todas maneras, digamos que en la guía, incluso en la parte final del cuadro dice, perdón, me permito leer literalmente, estimado estudiante, de acuerdo a toda la información presentada previamente, referido a elementos activos y pasivos, refiriendo a elementos de seguridad, todo lo que está allí, debes proceder a realizar el cálculo y diseño del montaje de la red propuesta. Envíalo por el espacio de la plataforma. Entonces, uno, obviamente, todo el cálculo aparece en este presupuesto, que reitero, también tienen el Excel para hacer. Y ya la parte del diseño, pues obviamente que ya estaría lo que el profesor, incluso César, les apoyó la clase pasada, que decía, bueno, vamos a montar, no recuerdo si fue un punto de red que él hacía el cálculo individual de cada uno. Entonces, una cosa es lo individual del presupuesto, y otra cosa, lo del montaje que se requiere para cada punto en red de esa maqueta. Adelante, profesor. ¿Quiere comentar algo, profesor? No, señor, estaba ahí. Sabes que los escucho muy callados, no han preguntado. Se pone como jarro el asunto porque uno no sabe realmente para la fecha que que no han enviado absolutamente nada. Este, yo, la verdad, no sé por qué tengo la ligera impresión de que van a salir con un chorrado de babas y luego van a decir, ay no, es que no entendimos, pero no preguntaron absolutamente nada, no dijeron ni por el, oiga, profe, así vamos bien, no vamos bien, no sé, no sé, pero me tiene preocupado ese asunto, ¿ya? Entonces, y el único que sí pregunta por absolutamente todo y toda esa vaina es Rengifo. Es porque hasta es el único que me ha escrito al WhatsApp preguntándome, profe, mire, y este procedimiento aquí, y esto que hice acá, y esto no sé qué más, listo. Bien, pero de resto no he recibido ninguna pregunta. Yo, claro, dentro de mi imaginario digo, ojalá eso, mejor dicho, esté súper claro y yo esté súper equivocado y listo, no hay ningún problema, eso lo resuelven. Pero si salen de verdad con un chorrado de babas, uno dice, hombre, y entonces, a qué estaríamos, qué estamos haciendo, mejor dicho? ¿Sí? Y pues recordarles, ¿no? Ahí que obviamente ustedes ya deben saber, deben recordar que mantenimiento, todavía queda el 50% de mantenimiento. Este, pues si no le van a meter la ficha como debe ser, pues, pues tendrán que sacar, o sea, si se presenta el pues tendrán que sacar un André Bello o algo por el estilo para salvarse, básicamente porque es que de verdad que me preocupa ese asunto. Eso es. Listo, profesor. Bueno, mi estimado señor Renfijo, espero pues haya un poquitico más de claridad para que su merced pues
pueda empezar con el desarrollo de ese punto, la parte del montaje. Y si algunos otros compañeros tienen alguna inquietud, don Sergio, que acaba de punto de ingresar, Mildred, ¿tienen alguna inquietud sobre el desarrollo y los puntos que recuerdan? El plazo es el día viernes. Profe, ustedes pueden explicar como la primera parte que pues para mí es como lo que no me quedó tan claro, que es lo del esquema, porque pues la segunda parte que habla lo de los residuos de eso sí me quedó claro, pero la primera parte del trabajo no la tengo clara, nada. La primera parte, Angie, a ver, vamos a ser consecuentes con lo siguiente y me disculpa de pronto si no respondo directamente a su pregunta. El martes pasado, como primer encuentro virtual, se hizo la explicación detallada de lo que pretendía la guía. Más bien yo quisiera, para intentar complementarle su pregunta, quisiera más bien que me contestara qué aspectos ha abordado, qué puntualmente ha hecho. Mire, profesor, yo para el punto 1 de red he hecho esto, esto y esto, y lo que no entiendo puntualmente es tal cosa. Para el punto 3, lo que he avanzado y revisé en la lectura en elementos activos decía que un concentrador tal cosa, pero porque eso quiere decir que la pregunta está argumentada con base en la lectura previa. Otra cosa diferente a que de pronto su merced, la vez pasada, que a pesar de que asistió, de pronto no haya prestado como una atención suficiente a la explicación y a este momento tampoco hayamos leído la guía, porque realmente en la parte en donde está lo del montaje, está incluso los puntos de la página 8, A, B, C y D, está en un, perdón, hasta el punto E, están incluso en un lenguaje, si se quiere, un poco coloquial, para que ustedes hubiesen de pronto, pudiesen acercarse un poco más a la información. Incluso, por ejemplo, entre comillas, dice, es como cuando le dicen que compre una libra de carne para el asado y usted compra libra y media por si las moscas. Está en un lenguaje muy claro, en donde dice, teniendo en cuenta lo anterior, procedo a usar una hoja de cálculo, luego para el punto de red vamos a sacar valores, le sumamos la holgura, o sea, está con un lenguaje claro en relación a cada punto. Entonces, reitero, Angie, para complementarle la duda específica, atendiendo a que ya ha leído algo de la guía y ha intentado hacerlo, para en este momento decir que no ha entendido nada o que no lo tiene claro, quisiera saber qué puntos ha avanzado, en qué puntualmente y qué de eso es lo que no de pronto ha logrado comprender. Profe, yo la guía, la segunda parte de la guía ya la tengo hecha. Ya intenté hacer la primera parte, ya tengo como lo de los elementos, pero los cálculos es lo que no me sale y eso es lo que no comprendo muy bien. ¿Qué cálculo puntualmente? Porque hay varios cálculos. ¿Qué cálculo puntualmente? Yo creo que es más lo del cableado y todo eso. ¿Y qué aspecto puntualmente el cableado? Porque ahí en la guía el punto 1 está resuelto. El punto 1 de la guía está resuelto y aparece con 154.5 centímetros como respuesta y desarrollo para el punto 1. Adicionalmente, el profesor César, la clase pasada, perdón, en el encuentro anterior, desarrolló, si mal no recuerdo, el punto 3. Si mal no Correcto. recuerdo. Ahí estarían dos. Ahora lo otro es, y perdóneme Angie, sería hacer el trabajo adicional, explicar completamente el desarrollo de la guía y pues en dónde estaría realmente el esfuerzo o el trabajo de ustedes. Ahí como se dicen, o sea, se entrega la caña, pero no se entrega el pescado. Se entrega la caña para pescar, pero no se entrega el pescado. Entonces, de esos 5 puntos, de los 3 puntos de red ya están resueltos 2. El profesor César, en la guía está explicado el punto 1 y en la guía y en la clase, en el encuentro virtual del martes pasado, explicó el punto 3. Entonces, adicionalmente sería, por ejemplo, hablar sobre el punto 1 nuevamente, para que lo tengamos en cuenta para nosotros, ese punto 1 que está en la guía. Entonces, para el punto 1, puntualmente, valga la redundancia, es el punto que está, y aquí voy a de pronto a compartir pantalla para poder de pronto explicar un poquito, digamos,
o socializarlo un poquito más, me confirma si están viendo el gráfico o la maqueta. Sí, señor, ahí está. Listo, gracias. El punto 1 que está en la guía y que aquí aparece, tener presente, fíjese que él tiene en cuenta 3 distancias. Tiene en cuenta holgura, 30 centímetros, gabinete 55 centímetros y jack 69.5 centímetros. ¿Por qué? Porque aquí en la guía, a ver, voy a rayar por aquí, en la guía, no me gusta, aparece 69.5, que es esta primera distancia que debo tener presente, que va desde el punto 1 hasta este borde de abajo. Entonces, es la primera distancia que se tiene en cuenta y esa distancia está en la parte inferior descrita, que está acá, en la parte de aquí abajo. 69.5 de distancia del punto. Primera distancia a tener en cuenta. Segunda distancia a tener en cuenta. La distancia de esta esquina o de ese borde, si se quiere, hasta en donde pasa la otra canaleta, que son 55 centímetros. Tal y como aparece allí, 55 centímetros. ¿Qué está contemplado aquí? Mírelos. A gabinete 55 centímetros. Y luego aparecen estos 30 centímetros que César se puso ahí en la tabla como la holgura. Como la holgura de esos 30 centímetros. ¿Sí? Entonces, las medidas claves son 30 centímetros, 55 y 69. Allí, en ese aspecto, está presentada esta gráfica, que suma 154.5 centímetros, que deben tenerse en cuenta para ese punto 1. Recuerden que, y aquí pues acudiendo no solamente a estos espacios, sino a lo que mencionaba la vez pasada cuando César explicó el punto 3. Estos 30 centímetros que aparecen acá, estos 30 centímetros que es este pedazo que va de aquí hasta aquí, no lo debo repetir para el punto 3, para el punto 2, para el punto 1, porque se supone en la realidad, y ese es como el análisis que ustedes deben hacer, que este tramo que voy a señalar ahí completo hasta abajo de 84 centímetros es un solo tramo. Y yo no voy a partir un pedazo de 30 centímetros para luego mandarlo para allá. Simplemente es un único tramo grande de 84 centímetros en el que posteriormente va a ir el cable de red para el punto 5, para el punto 3 y para el punto 1. En esta misma canaleta van los tres. Entonces, en ese cálculo que estemos haciendo, casi que lo debo trasladar a la realidad en mi cabeza para saber puntualmente qué espacios o qué elementos tengo en cuenta pues para hacer el cálculo. Entonces, Y aparte de eso, que estéticamente no se ve bien que uno coja y pegue un pedacito de canaleta y otro pedacito de canaleta, sino que una sola canaleta y de ahí saco las bifurcaciones, ¿sí? O como la salida esa hacia el punto 2, hacia el punto 3, hacia el punto 1 y en la parte de abajo pues hacia el punto 4 y hacia el punto 5. Sí, estéticamente no se ve bien que usted troce un pedazo de canaleta para hacer esos pegues. Entonces, adicionalmente, también, a ver, comento algo. No, de pronto, y eso ha sido culpa tal vez de nosotros mismos refiriéndome a los docentes o al sistema educativo. Hay algo que a veces pareciera que tenemos temor, que es equivocarnos en este proceso. Y en este proceso en el que nos encontramos de formación y que ustedes están en el último grado, ese temor no debe estar. Particularmente, pues, refiriéndome a todos y pues a Angie que hizo la pregunta, espero hayan más preguntas. Si me equivoco, ¿qué va a pasar? Pues, va a haber un proceso que, por ejemplo, al día de hoy, lo que hubiese sido interesante es, para el punto 5 de la guía de red, a mí me salen, profesor, me salen 272.5 centímetros, porque tuve en cuenta esto y esto, pero no estoy seguro.
o sea, que hubiese una contraargumentación y no el proceso, como lo dijo César hace un momento, el proceso es un proceso pasivo, nosotros sentados ahí esperando a que el profesor me explique todo y yo simplemente hago el famoso control C, control B. Pues no tengan temor a la equivocación. Si hay una falla, pero hay un proceso en el que usted evidencia que hizo un cálculo y que presentó, pues simplemente se discute y lo hablamos y decimos, oiga, mire, compañero, aquí lo que no tuve en cuenta es esto, y eso automáticamente no va a decir que eso es una X y sacó 1, porque usted realizó el proceso. Entonces, más bien mi invitación, teniendo en cuenta que ya pasaron una semana y 2 días de este trabajo, que a este momento ningún compañero pues lo ha desarrollado, pues más bien la invitación sería que las preguntas fuesen argumentadas con base en lo que usted hizo, y no las preguntas en relación a como que explíquenme todo para yo simplemente copiar. Entonces, porque incluso les adelanto una cosa pequeñita, este trabajo es importante que quede claro, no importa que nos equivoquemos, pero es importante que me quede claro, porque los otros que van a hacer no van a tener guía, va a ser con base en una, para no adelantarlo mucho, va a ser con base en elementos individuales. Cada uno en el siguiente trabajo va a ser un diseño que va a ser diferente los unos de los otros. Entonces, si ahorita tengo dudas y no las plasmo o no me equivoco para corregirme, pues entonces en el siguiente trabajo, ¿a quién le va a pedir ayuda? Porque en el siguiente trabajo cada uno va a hacer un trabajo independiente. Entonces no podemos esperar a que un compañero lo haga para yo hacerlo. Entonces, Angie, sé que no se resuelve totalmente su pregunta y me disculpa, pero reitero, más bien la invitación es a que realicen cálculos y las preguntas sean preguntas con argumentos. O sea, esto hice puntualmente y esto es lo que no entiende en esto y no importa, profesor, me quedó mal en 20 centímetros. Pues en este momento estamos en aprendizaje y esos 20 centímetros le quedaron mal en el papel, no le quedaron mal en la realidad en el cable, que lo corte, le quedó mal. Entonces, pues este momento es el que no debemos tener temor a equivocarnos pues para corregir esos asuntos. Sí, eso que dice el profesor Diego es muy importante. En el papel usted se puede equivocar todo lo que quiera porque igual el papel saca otra hoja y hágale, ¿sí? Pero en la vida real eso cuesta y cuesta es en plata y en tiempo. Entonces es importante hacer todos estos ejercicios y si es el caso de equivocarse, es el por qué me equivoqué y cómo lo corrijo y cómo lo hago bien, ¿sí? Porque yo sé que lo de menos es que yo pase ahorita, apenas llegue y empiece a ayudarles a resolver y les entrego todo resuelto, ¿sí? O que uno de sus compañeros llegue y diga, no, yo creo que es así, todo, venga, présteme, y yo copio y pego porque los valores son iguales y que se les pide que pues hagan un pequeño análisis de esos valores que ustedes colocaron ahí, y ahí es donde, bueno, pueden hacerlo diferente porque leyeron lo que hizo Pepito o Juanita, y entonces, bueno, yo más o menos coloco ahí algo parecido y listo, sale. Pero esa no es la gracia, porque si no, entonces, ¿cuándo van a enfrentar ustedes una situación? Vean que estos procedimientos es similar a preparar un almuerzo. Así de simple, porque usted lo que tiene que hacer es hacer un análisis de qué es lo que necesita, cantidades, tiempos y hacer el proceso. Y lo mismo, vamos a lo mismo. Si usted llega y ya en el procedimiento real, ya teniendo los ingredientes y todas sus cosas, se llega a equivocar, pues puede ser que o les toca comer muy feito o no les toca comer, ¿ya? Les toca pedir un domicilio, alguna vaina de esas, por citar un ejemplo. Entonces, es a lo que los invitamos, porque a mí lo único que se me viene es, hombre, a estas alturas del partido, listo, arranquemos de cero, buen día, arranquemos de cero y se les califica sobre 6-5, pero toca llevarlos de la mano y todo el asunto. Y pues la verdad, por favor, sí. Qué pena, es que ahí no me gusta pasar por el lado de los peatones cuando uno va en el carro porque eso me da muchos nervios, igual que con los ciclistas. Entonces,
necesito que de verdad o nos ponemos las pilas y empezamos a trabajar en serio o ¿qué? O no sé, atenernos a las consecuencias era porque ¿qué más? Entonces, por eso lo que les dice el profesor Diego es muy claro. Hombre, tenemos. Bueno, ahí se le fue el audio al profesor César. Nada, de verdad que, que reitero, esta vaina no es fácil, me refiero a vaina con toda esta nueva realidad. Sabemos que esto es lo que hay, que esto fue dijo alguien, y perdónenme la expresión, qué cagada que yo haya tenido que nacer en el momento de la historia en donde está ocurriendo todo esto, pero nos tocó. Y ustedes, aún más teniendo en cuenta el momento culmen de la educación media en la que se encuentran. Entonces, de verdad que mi invitación es a que no sabemos, los compañeros que deseen continuar, que deseen o que tengan la posibilidad y puedan el año entrante, Dios mediante, empezar su vida universitaria, si vaya a ser en estas mismas condiciones, que posiblemente la presencialidad digamos, como que se congele por, no sé, por unos 2 años o qué sé yo, no lo sabemos. Ayer el director mundial de la Organización Mundial de la Salud dijo, no va a haber una nueva normalidad, no vamos a regresar a la normalidad como estaba antes, eso no va a pasar. Ni no quiero ser un poco apocalíptico, no quiero ser un poco tal vez exagerado, pero pensemos que de pronto esta va a ser la realidad académica por un tiempo. Que si ustedes terminan esto, empiezan su vida universitaria y realmente si no se empoderan del asunto, yo pienso que a estas alturas en grado 11 a ustedes no les importa la nota, ni mucho menos en estas circunstancias. Yo espero que la nota no les importe, porque un 6.5, ¿qué les quita o qué les da? Un 10 a ustedes que con el 10 van a hacer mercado y van a comprar elementos de bioseguridad, van a conseguir la vacuna o van a con un 10. No, o sea, realmente este rollo es de que ustedes logren unas competencias, unas habilidades que en esta vaina, como les dije el martes pasado, así usted se dedique a ser diseñadora de modas o a ser diseñadora de tapabocas o a ¿no? alguna vaina, estos elementos en todas las empresas están implícitos, artefactos tecnológicos y elementos en este caso de redes, esto sí que va a potencializarse mucho más. Entonces la invitación es, no sabemos si esto sea por ahora o por mucho más tiempo. Y entonces en ese sentido debemos acostumbrarnos a que en educación virtual se habla algo que es denominado metacognición. Y la metacognición o los procesos metacognitivos llevan a que el estudiante mismo identifica cuál es su manera de aprender. Algunos aprendemos escuchando música, trabajo y escucho música. Algunos aprendemos haciendo gráficos. Algunos aprendemos escribiendo solo texto. Usted a estas alturas en grado 11 ya identificó de qué manera más fácil usted aprende y en ese sentido apropiarse como de una estrategia suya particular y a partir de eso empezar como a usted mismo a empoderarse, que también lo dije la vez pasada y se los dije a los padres de familia, a empoderarse del aprendizaje, porque no sabemos si esto siga y entonces en la universidad ya sigamos en lo mismo. Y si nos volvemos de cultura de copiar y pegar, pues imagínense a la hora que usted salga a la vida real y ya no esté aquí tras una pantalla. Lamentablemente ninguno se deja ver, no sabemos si estén acostados mirando para el techo o mirando el celular o diciendo, ah, qué mamera Diego, qué mamera César o esta vaina o ah, no sabemos porque fíjense que no se dejan ver. Y pues felicito a los cambios de iconos que ya tuvieron, mi estimado Jorge, de la semana pasada a hoy, pero igual, y eso es respetable, si no lo quieren hacer, es respetable porque es su espacio familiar, así como su espacio personal, así como nosotros estamos en nuestras casas, pero no sabemos ustedes realmente qué circunstancias estén, si estén en circunstancias académicas o estén acostados en pijamados sin bañarse todavía y ahí medio escuchando. Entonces, esto no lo digo solamente por esta actividad, sino por la actitud general que lamentablemente vemos del grupo. Y en este sentido también me disculpan si los comentarios son más para ustedes que para de pronto los compañeros que de pronto no están. Y en ese sentido, pues realmente, muchachos, es por el silencio en esta semana, por la falta de preguntas al respecto,
por lo que vimos en segundo periodo, por el rendimiento en otras materias también, que César, pues, y yo mirando los boletines de las otras asignaturas, no es una nota, muchachos. Esto es, a estas alturas, en grado 11 ya eso es lo de menos. Si estuviésemos con niños de primaria, tendría uno que llevarlos de la mano. En este momento ustedes, más teniendo en cuenta esta nueva vida que tenemos, tienen que soltarse y tienen que convertirse en autónomos en el aprendizaje. Entonces, para no alargar más la cosa, de mi parte, adicionalmente quiero solicitarles el favor que transmitan a don Nicolás Caicedo, que la semana pasada tampoco se conectó, a Santiago Jaramillo, que tampoco se conectó, a Santiago Ortega, Angie Ramírez, Nelson Ramírez y Nicole Rondón, que la semana pasada tampoco se conectaron. De pronto que les transmitan que igual pues aquí estamos, o si ocurre algo particular, pues que lo hagan saber, porque si se ausentan en mantenimiento, en la modalidad que entre comillas se supone lo más importante de todo, pues asumo que ese silencio está en las otras materias y en los otros encuentros virtuales, entonces pues también nos preocupa eso. Bueno, de mi parte cierro ahí para dejar al profesor César. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a hacer, el anfitrión inhabilitó las funciones de compartir las pantallas. Vaya, necesito compartir la pantalla, por favor. Sí, señor. Peladito, no sé si adicionalmente, pues dejemos si alguno quiere que nos, a ver si comentan algo. Hemos dicho varias cosas, pero que digan de pronto alguien algo. A ver, 5 minuticos ahí para que cuenten, para que digan. Pues yo quiero decir que, por ejemplo, en mi caso particular, que a mí siempre pues, me ha gustado participar y me ha gustado pues hablar. A mí o sea, suena nerd, pero a mí me gustaba ir al colegio y me gustaba pues ser estudioso. Pero ahorita como, o sea, siento como que es más aburrido. Como que simplemente me levanto, entro a la clase, participo las dudas que tenga y ya no vuelvo a participar en más. O sea, como que antes uno podía hablar más con el profesor, no necesariamente de la clase, sino simplemente, hola, profesor, ¿cómo está? Bien, hoy qué vamos a ver, profesor. Uy, profesor, a mí me gusta esta actividad, o cosas así. Aquí es como que simplemente el profesor entra, cuenta o sea, pregunta las dudas, cuenta la próxima temática y se acaba. Obviamente, pues no todos los profesores son así, pero la mayoría sí, entonces como que la interacción se volvió como muy simple. Y sobre todo a mí, o sea, o sea, suena feo, pero como que ya no tengo el mismo interés en las clases. Y imagínense yo que estoy de los que más participo, no quiero imaginarme los que casi ni participan. ¿Alguien más? Y pues otra cosa también es o sea, como la monotonía. Yo ahorita simplemente organizo las actividades de la semana, las hago y si me sobraron días, o sea, días que hice todo con mucha antelación y tengo días de descanso, esos días puedo estar prácticamente todo el día sin hacer nada y me despreocupo totalmente del colegio. Algo que pues antes no pasaba, antes estábamos de lunes a viernes en el colegio y los fines de semana descansábamos. Entonces ahora es como que uno mismo administra el tiempo y puede que descanse todo un día, 2 días, 3 días, o puede que dure todos los días de la semana haciendo actividades y es como que se pierde como las ganas de estudiar, sino simplemente es como si fuera un trabajo y nosotros entregamos informes. Estamos entregando informes, guías, talleres y no sé, como que se pierde el verdadero como entusiasmo de aprender, sí, como de aprender cosas nuevas. Se vuelve como muy monótono. Sí, eso Obviamente, sí es muy cierto. Bueno, entonces en ese orden de ideas, voy a que miremos este asunto. Primero en el gráfico les dicen a ustedes, y acá necesito esta función. Sí, con ese color está bien. Aquí en el gráfico les muestran a ustedes unas cosas que son importantes para tener en cuenta. Aquí que me hablan de transferencia de datos de 1 GB. ¿Listo? Si hablo solamente del gabinete y vengo entonces aquí a desarrollar elementos para hacer un repaso. Ok, gabinete, listo. Un gabinete de pared o de piso. Según el gráfico, sería un gabinete de pared o un gabinete en el piso.
pena, de profesor. pared. ¿No se escucha bien? Es que yo, pues, precisamente no estaba prestando atención. ¿Me puede repetir? Les pregunto, ¿el gabinete es de pared o es de piso? Según el gráfico. Ahí debería ser de piso porque se supone que es simulando el salón de mantenimiento, ¿no? No, señor. De pared. Muestra a ver si de pronto aquí en el texto dice el diagrama que se muestra a continuación tiene 3 puntos de red y 2 eléctricos. Usted debe determinar los elementos activos y pasivos y eléctricos, así como las medidas de material necesarias para montaje. La velocidad de transferencia de datos debe ser... Ta, ta, ta. Bueno, no está claro. Entonces, como no está claro, listo. El análisis ahí en esa parte, pues, dependiendo de cómo lo tomen ustedes. Entonces, no habría ningún problema por eso. Para nuestra vida real, este pues está en la pared. Cae, se desdobla. Pero puede ser también de piso, el pedazo del gabinete. Así como recuerdan en bilingüismo, que el gabinete está allá en una esquina. Ujú. ¿Sí? Si todavía se acuerdan de cómo era allá en el colegio. Listo. Entonces, en ese orden de ideas me dice que 1 giga. Entonces, voy acá. Y acá me dice, bueno, listo, gabinete, pues yo lo coloqué ahí de pared, pero si alguien lo quiere hacer con que es de piso, listo, no hay ningún lío por eso. Es de piso el gabinete. La 5RU habla de cuántos elementos se pueden meter dentro del gabinete, ¿sí? Entonces el tamaño está dado en eso, en RUs, en unidades de rack. Sí creo que es unidades de rack. Esa parte. Generalmente los gabinetes son metálicos y tienen pintura electrostática. ¿Saben por qué lo de la pintura electrostática? Pues precisamente para que sea más, no genere estáticas como la manilla que usamos. Es correcto, es para eso. Porque hay elementos electrónicos que generan campos eléctricos, esos campos eléctricos pueden generarme estática y al generarme estática entonces ¿me le hace daño o no me le hace daño a los componentes? Sí. Listo, le hace daño. Entonces, en ese orden de ideas, es buscar en internet cuánto cuesta un gabinete de más o menos esas características de 5RU y listo, le sacan el precio. Si la pregunta es, profe, pero ¿y dónde buscamos eso? Pueden buscar en páginas como la de Daga o fácilmente podemos ir a Mercado Libre. ¿Dónde está eso acá? Vamos a Mercado Libre. Y en Mercado Libre coloca usted un gabinete de seguridad. Yo no quiero esto. Entonces, un gabinete de pared o de piso, dependiendo de lo que ustedes digan. Y ese de 60 por 40 es el tamaño de ese de 5RU. Entonces, ahí se van a encontrar ustedes de diferentes precios, dependiendo de la marca y no sé qué más. ¿Ya? Entonces, mire, ahí hay uno económico, 110.000 pesos. Listo. Entonces, así van encontrando ustedes para poder colocar ahí los valores. ¿Rack vamos a utilizar o no? No. Si ya tengo gabinete, no necesito el rack. Patch panel, ¿necesito? Por la norma sí. Por la norma, sí. 1. ¿De cuántos espacios? Profe, esa era una duda que yo tenía. Por Ok. ejemplo, como se usa... Espere. Vamos a mirar aquí una cosa. Voy a colocar acá porque hay, no sé. Entonces, patch panel. Y entonces el patch panel lo hay de categoría 6 de 24, de 24. Y ustedes dicen, uy, pero apenas necesito 5, ¿será que 24 es mucho? Pues ustedes buscan acá a ver si existe uno de 12 o uno de 6. ¿Sí? Entonces patch panel de 12, voy a colocarle a ver qué aparece, de 12 puertos. Ah, sí aparece uno de 12 puertos. Miremos a ver si hay uno de 6 para que no me salga tan costoso. No, de 6 hay la categoría, pero no hay de 6 Profe, puertos. Señor. es que, por ejemplo, en eso yo dije, el más pequeño que encontré en Mercado Libre cuando yo busqué fue de 16. Y entonces busqué también busqué un Switch, si no me equivoco, que fue de 8 y el patch panel de 16. Y pues entonces yo en
estaba pensando escribirle que pues también tiene ahí puertos de más por si en algún momento se piensa hacer también una ampliación. Ahí, listo. Sí, Ya listo. sabemos que de 12 existen, pero hay un detalle. Me dice que la velocidad es de 1 GB. Por lo tanto, el patch panel debe ser, ¿qué categoría? 6. Prácticamente todo Categoría tiene que 6 estar con como el 6. mínimo. Entonces, en ese orden de ideas, entonces voy y busco, mire, un patch panel de 12 puertos, categoría 6, para gabinete. Y ahí es donde viene el cuento de lo que dijo su merced, el switch. Entonces, bueno, ustedes van y buscan, ya encontraron, entonces ustedes van aquí a su archivo y entonces colocan, listo, tengo un patch panel, entonces le colocamos que es categoría 6 de 12 puertos, marca para que no vayan a pensar mal por ahí. Y dice ahí en Mercado Libre que vale 65.000 pesos. Listo, ya, resuelto. Vamos a este asunto. Voy a saltarme al switch. Entonces ya saben ustedes que quieren trabajar o que deben trabajar con la posibilidad de ampliar puntos, que dijo ahí Rengifo. Entonces un switch, si solamente tengo que poner de datos, realmente tengo que poner 3, ¿cierto? Entonces digamos que pues, nos extendemos por ahí a 5 o a 8. 5 y hay un detalle. Aquí entonces tendría que colocarle, voy a decirle solamente de 5 puertos. Entonces él me va a mostrar ahí, la ventaja es que a veces no tengo que colocar ni espacio ni nada, y él llega y me muestra. Switch Gigabit. Ah, bueno, súper bien. Trabaja a 10, a 100 y a 1000. Bueno, listo, cumple con lo que necesito. Tiene solo 5 puertos, pero miren el tamaño, ¿sí? Usted va a decir, pues si más grande, pues sería un desperdicio, ¿cierto? Para los 5 puerticos. Yo les digo que miren el tamaño, es porque estos switches son para colocar, digamos que sobre la mesa. No son para poner en un gabinete o en un rack. Por lo tanto, si no lo puedo, si ustedes miran el dibujo, y me voy a ir acá, ¿sí? Si ustedes se devuelven acá a lo que era el rack, por el tamaño, eso decía de 60 por 40, o sea, eso tiene 60 centímetros de ancho. Y el switch no tendrá ni, ¿qué? Póngale unos 10, 12 centímetros de ancho. Entonces, eso no lo voy a poder colocar y no lo voy a poder anclar, porque esto trae acá unos huequitos acá por este lado y acá en este otro lado para poder atornillar los elementos que yo coloque. Lo mismo pasa aquí en el rack, ellos traen ahí unos huequitos para que usted atornille y quede eso ahí montado. Si no tengo cómo colocar ese switch de 5 puertos ahí, ¿qué elemento de los que me aparecen acá debería yo utilizar para sostener el switch? A ver, chicos. ¿Qué elementos necesita para sostener el switch? Sí, ¿qué necesito ahí para poder sostener esa vaina? Creo que yo en la parte de presupuesto yo no coloqué nada para sostener el switch. Entonces, tienen que tener en cuenta eso, porque si yo llego, qué pena, voy a devolverme otra vez a este. Una bandeja, profe. Una bandeja, sí señorita, una bandeja. Iba a ir a buscar, pero ya Sofía ahí nos dijo, pues una bandeja, porque la otra opción es ponerla ahí que quede sobre el piso del gabinete, ¿sí? Entonces, vea, nos devolvemos aquí al gabinete. Pues eso hice yo. Miren, la pueden dejar ahí sobre el piso, pero ahí, espere que es que tengo que poner acá el de dibujar. La puedo colocar acá, dibujar y coger acá. La puedo dejar allá, ¿sí? Pero para mí no es lo adecuado. Cuando no hay plata, pues uno llega y hace eso, pero como estamos mirando lo de la norma y eso, mejor dicho, estamos forrados en billete para comprar todo lo que necesitamos, entonces en ese caso, yo lo que utilizo es esa bandeja de gabinete para poderlo colocar. Aparte de eso, noten ustedes que la bandeja tiene unas rendijitas
¿Para qué creen ustedes que son esos huequitos que aparecen ahí abajo? Para que respire. Para que respire muy bien. Es para eso. Si yo coloco el elemento sobre la superficie metálica, él va a botar calor, ese calor se va a quedar en esa superficie metálica y va a retornar otra vez al dispositivo, al aparato. ¿Y qué le pasa a un aparato cuando se recalienta? Pues empieza a funcionar mal. Y generalmente se bloquea. Se les toca, vaya, apague y vaya, encienda. Entonces, para eso es. Entonces, en ese orden de ideas, yo ya tengo que venir aquí a mi archivo y yo ya sé que voy a necesitar una bandeja. Ay, no está, profe. Bueno, ya sé que el rack yo no lo necesito para este ejercicio, entonces lo cambio por bandeja. Bueno, en mayúscula, para que quede todo igual, ¿no? Bandeja, entonces, ahí en las características, pues miran allá en la esta, le decimos que una, y entonces voy otra vez ahí al famoso Mercado Libre. Ah, y ya sé que voy a utilizar un switch de 5 puertos de giga y que cuesta, bueno, digamos que 60.000 ahí para, entonces voy a venir acá, entonces un switch entonces de 5 puertos, 5 puertos, esto sí debe ser en minúscula, giga, y entonces colocamos, y la marca, pues ahí colocarían la marca, 60.000. Y la bandeja es una, y vamos a mirar a ver cuánto cuesta, y entonces ustedes llegan y aquí, y le dicen una bandeja organizadora para, bandeja organizadora para gabinete. Vamos a ver si nos aparecen así. No. Entonces, colóquenle la del gabinete y la del rack es la misma. Entonces, para rack. A ver si ahí sí. Listo. Aquí hay una bandeja. Rack, bandeja, organizador y tornillos. Esta no debe ser. Aquí debe ser que es que lo venden con el gabinete. Y esta debe ser una bandeja. Aquí hay algo mal, porque no creo que se hayan subido tanto de precio. Estaban como en 35.000 pesos la bandeja. Aquí, en este caso, o sea, en estos dos debe haber un error. Ahí igual les buscan una bandeja rack. Aquí es porque son las dos cosas, 204.000 pesos. Entonces, sí, definitivamente es por ese lado que... Ah, mire, aquí sí está. Cuando ustedes entran, automáticamente él les muestra algunas otras características que debe uno tener en cuenta. Entonces, mire, por ejemplo, dentro del gabinete uno debe tener una regleta para poder conectar los elementos. Se va a decir, uy, pero profe, una regleta yo la consigo en 20.000 pesos ahí en, no sé, en la ferretería. Ah, bueno, puedo utilizar una de estas. Estas vienen para atornillarla de una vez y pues le da más caché. Acuérdense que ustedes en este ejercicio no tienen límite de dinero. Entonces, pero tampoco vayan a abusar, ¿no? Que dicen, no, mentiras, ese chiste está mal. El ventilador para gabinete, que ayuda, ustedes ya saben que casi todos los elementos ahora le colocan, o desde hace muchísimo tiempo les colocan refrigeración. Mire que ya vienen las dos cosas, el gabinete con la bandeja, o la bandeja solita. Este es un mismo proveedor que tiene de todo, hay tornillos. Se supone que de todas formas a usted le entregan, todos se lo entregan ya con cierta cantidad de elementos, pero bueno, por si acaso. Entonces ahí ya empiezan ustedes a darse una idea de cómo debe estar todo. Entonces, volvemos acá. Entonces, nos devolvemos y con eso terminan de llenar ustedes el gabinete. ¿Listo? Entonces, ¿qué otras cosas? Entonces ya tenemos la bandeja, tenemos el switch, tenemos el gabinete. Los cables hay que montarlos ahí, entonces necesitamos un organizador de cables.
la regleta, ya ustedes vieron que necesitábamos regleta. Y creo que ahí pararía nuestro, ahí el paspán, listo, pararía ahí. Entonces vamos a lo que preguntó Angie hace un rato. Dijo, bueno, vamos a hacer un repaso nuevamente para nuestro punto 1. Entonces, yo tengo dos cosas para tener en cuenta y una ya la hizo el profesor Diego, que son contabilizar, uy, no, pero esperen, qué pena con ustedes, pero es que este pulso hoy sí está pero grave. Entonces, uno, contabilizo, digamos que ahí viene el cable, chan, listo, desde aquí hasta acá. Luego cojo de aquí hasta acá y por último cojo de aquí hasta acá. Entonces, ese en verde y voy a borrar ahora le voy a arrancar otra vez. Entonces, este de aquí a acá, este de aquí a acá y este de aquí a acá. Usted puede decir, miren, ahí está el cable, vea, desde el gabinete hasta el punto. Y está bien, desde el gabinete hasta el punto. Pero acuérdense que esta punta de acá se la tienen que conectar al patch panel. Y esta punta de acá se la tienen que conectar ¿a qué? Al jack. ¿Sí? Entonces, si yo tengo que hacer eso, tengo que también contemplar que no puedo dejar el cable así como muy justico. Entonces, la norma a mí me dice que debo tener cierta cantidad de cable de holgura para en caso de, piensen ustedes, se les dañó el cable y les toca cortarle para volverlo a ponchar. Si ustedes lo dejaron justico, ya no pueden hacer absolutamente nada. O lo tiran para devolver todo eso y piensen ustedes que aquí no va un solo cablecito, sino que van 20 cables. Les toca ponerse si le colocaron los amarres plásticos para que quedara todo agrupadito, les toca ponerse a trozar todos los amarres plásticos para ponerse a tirar un cable. Déjeme decirle que los quiero ver en una de esas. Entonces, en ese orden de ideas, aquí determinamos algo que se llama holgura. Y por eso, entonces yo llego y cojo y meto un cable acá, de tal forma, y hagan de cuenta que ahí está pegado, pero se me fue mal. ¿Cómo lo organizan ustedes allá adentro? Eso sí, ya cada uno tiene pues sus mañas para cómo organizarlos. Algunos lo hacen así más así como si fuera una culebrita, otros llegan y hacen aquí un enroscadito y eso sí lo voy a hacer con este otro. Otros lo que hacen es que llegan y cogen el cable y hacen un enroscadito y ahí llegan al punto o el grupo de cables, ¿sí? El grupo de cables. Y eso es la holgura dentro del gabinete y eso es lo que nosotros dijimos que íbamos a colocar 200 centímetros. Ahí no dice zoológico, dice 200 centímetros. Hagan un acto de fe. Más lo que nos sumó acá. Entonces 200 más esos 30 que van bajando. Más esos 55 que van cruzando. Más esos 69.5 que ya me harté del 69.5. Voy a colocar 70 porque esos 5 ahí no me afectan demasiado. Y aquí hablamos de holgura también y hablamos de un pedacito de cable, vamos a señalarlo así, que representaría unos 20 centímetros. De tal forma que usted pueda quitar los tornillos y quitar esa tapa, como en la tapa es donde va puesto el jack, y voy a devolverme aquí a mirar aquí una cosita, porque de pronto ustedes no se acuerdan de cuando estuvimos haciendo esa práctica. Miren. ¿Sí ven que en la tapa está el huequito y en ese huequito es donde se coloca el jack? Por lo tanto, cuando quite los tornillos, voy a quitar la tapa y el jack está ahí puesto. Si no tengo suficiente cable para poderlo levantar, eso es como cuando ustedes destapan algo y les toca así como encimita y ponerse a mirar porque los cables no le dan el espacio. Entonces, eso es ahí el jack. Entonces, eso es lo que llamamos la holgura ahí en esa parte. Y entonces ahora vuelvo y coloco acá a tratar de ponerlo. Pero qué pulso tan maluco. Ahí. Entonces esos 20 centímetros y esos 20 centímetros, entonces procedo a ponerlos acá, 20 centímetros.
sumamos todo. Entonces nos vamos con un 5 por acá. 3 más 5, 8, más 7, 15, más 2, 17. son 375 centímetros. ¿Sí? Que tenemos para el primer punto. El segundo fue el que... ¿El qué? El punto 3 fue el otro que resolvimos la semana pasada. Sí. El punto Listo. 3. El punto 3. Cambiemos de color para que la cosa... Profe, Señor. entonces nosotros lo que tenemos que hacer es sumar, digamos, los centímetros que nos aparecen ahí en el gráfico y a eso sumarle 220 centímetros. ¿Sí? La otra opción es esa, la que dice Rengifo. Sumo solamente acá los valores internos y luego le sumo 220. Entonces, por ejemplo, para este punto 3, si yo lo voy a hacer, ¿cómo sería? 30 más Digo 20. Rengifo, vea. Voy a hacer acá una cosita antes de que Rengifo me responda. Yo llego y cojo y hago, bueno, solamente tengo que contemplar es este de aquí a acá, ¿sí o no? Bueno, hagan de cuenta que quedó derecho, no me vengan ahorita a criticar. Y entonces llega y dice Rengifo, listo, ahí tengo 30. Y Rengifo dijo, le suma 220, que es lo que está dentro del gabinete, porque para cada cable toca hacerlo. Entonces 220. ¿Y eso me va a dar cuánto? 250. 250. Y ahora yo llego y digo, alguien, y aquí lo voy colocando acá, 250. ¿Alguien diferente a Rengifo se quiere aventurar a hacer el punto 5? A Me ver. figura a mí. ¿Nadie? ¿Ninguno? ¿De verdad? ¿De verdad para Dios? Yo Ya después de que repasamos, ¿Jorge se va a arriesgar? Hágale, Jorge. no sé. Daily vota 84 más 55 más 220. Es que le está dando pena hablar. Qué cosita, hola. Muéstrame a ver. Daily entonces dice 84 más 55. Y a eso le suma 220. Entonces digo yo, 359. 84 más 55 más 220. Y entonces eso me da 9, me da 8 y 5. 359. 359. Y entonces vengo y lo sumo acá. 3, 5, 9. Y entonces, ¿cuánto me va a dar en total en cable UTP para los puntos? Porque este es el punto 1, el punto 3 y el punto 984. 984. Sí, señor. Traducción a metros. Unos 10 metros. 10 metros 9.8 aproximadamente. 10 metros. Listo. Ahí ya por lo menos ya tengo a Daily, a Rengifo y a Sofía que se están aventurados. 10 metros aproximadamente. Entonces, voy a cambiar acá a botón. Voy a minimizar. Voy a borrar los garabatos. Y me voy aquí. Y entonces, listo. Aquí ya sabemos que este lo van a utilizar. Voy a colocar una X. No, router no. Es que metí mal el dedo. Aquí voy a utilizar, bueno, switch, voy a organizar organizador y la bandeja. Listo. Y ahora Profe, mandamos. ¿regleta se usa? ¿Regleta dentro del gabinete? Sí. No. La regleta sí, perdón. Pero no sé por qué estaba pensando en canaleta. La regleta, claro. Porque ¿cómo va a conectar entonces el switch? Y si le pone ventilador, ¿cómo va a conectar el ventilador? Ujú.
Buen punto, ¿sí o no? Entonces, ojo que eso es importante. ¿Por qué? Porque eso también me va a afectar cuando esté haciendo los elementos de la parte eléctrica. Entonces, listo. Entonces, vamos a esto. UTP. UTP categoría 6 para interior. A mí me había dado 9.8. Ustedes dijeron 10. Listo, 10. Vamos a mirar esto. Canaleta. ¿Cuánta canaleta dijeron que se gastaban? Voy aquí ¿sí? ¿Cuánta canaleta se gasta? 3 punto algo, pues, o sea, eran 3 metros creo, pero como no venden 3 metros, usted nos dijo que colocáramos 4 y pues nosotros lo cortábamos. Bueno, vamos a hacerlo por si acaso. Entonces, ¿qué tengo que sumar? Pues 84 más 55 más 55 más 69,5. Ok, suman este, más este, más este, más este. ¿Listo? Y ahí les da la canaleta y entonces dijo Rengifo que nos había dado un aproximado de no sé qué y el aproximado era a 4 metros y si son 4 metros, entonces ¿son cuántos tramos de canaleta? Serían 2. 2, muy bien, por ahí eso son como morocho. Bueno, entonces ahí lo que ustedes sí tienen que tener en cuenta es esto que creo que el profesor Vigo les decía mientras yo iba conduciendo. ¿Van a utilizar una canaleta para la parte de datos y una canaleta para la parte eléctrica o van a utilizar una canaleta con división? Entonces, cuando busquen eso, entonces van y le dicen a su Mercado Libre que ustedes necesitan. Si necesitan canaleta plástica, digamos que lo van a hacer con canaleta plástica. Entonces, la canaleta la hay, esta es semicurva, hay otra, entonces dice que es de 2 centímetros por 1 centímetro. O sea, la altura es 1 centímetro y el ancho son 2 centímetros, porque ya sabemos que ¿cuánto tiene un tramo? 2 metros. Listo. Entonces, 2 metros. Entonces ya con eso ustedes dicen, ustedes calculan, mirando ahí, si son 2 centímetros, ¿cuántos cables me pueden caber ahí? Y si ustedes dicen, porque la norma dice que ustedes deben tener por separado el cableado, ¿sí? La parte de datos en una canaleta y la parte eléctrica en otra canaleta, y como no tenemos límite de gastos, entonces lo ideal es que lo hagan por separado. Una canaleta para la parte eléctrica y otra canaleta para la parte de datos. Pero si no, lo quieren utilizar con una canaleta con división, entonces le dicen acá canaleta plástica con división, ¿no? Para que les... Por ahí había una participación de Daily en el chat, profesor, para que Sí, me la de digas. Daily, que fue la que nos dio los valores. Entonces, miren, ahí hay canaleta plástica con división. Claro que esa se ve cochina, pero bueno, para tener ahí una ideita. Entonces, bueno, buscan, revisan la que más se les acomoda para el proyecto y listo, y la colocan. Terminan de buscar entonces, ya saben ustedes cuáles son los elementos que se deben utilizar y qué Profe, cantidad de elementos. Señor. sí, por ejemplo, yo o sea, en varios de la tabla esta de valores hubieron elementos que yo no los coloqué. Y que no va a utilizar, pues los deja ahí en blanco. Simplemente los dejo en blanco y ya. Sí, o los elimina como quiera, o sea, ahí sí ya depende de la organización de ustedes. Nosotros ahí les planteamos las posibilidades que existen. Y si se dan cuenta, usted llega y se devuelve aquí a y dice, decía gabinete y decía rack. Pero si voy a utilizar el gabinete, pues no voy a utilizar el rack. Bueno, si no voy a utilizar el rack, entonces no pasa nada. Quito el rack y, me faltaba colocar la bandeja. No, yo no quiero, como no voy a utilizar ni el hub, ni voy a utilizar el router, pues los elimino de la tabla. No, lo voy a dejar ahí, pues no escribo nada, porque pues no lo puedo utilizar. Pero no porque aquí diga 50 cosas, las 50 cosas las voy a colocar porque si no las necesito. La ciudad se va a preparar una pechuga a la plancha, no compra pechuga y carne porque ahí en la lista le aparecía chorizo y le aparecía chunchulla y entonces compró todo eso. ¿Ya?
Usted llegue, voy a preparar pechuga a la plancha, pues compro solamente la pechuga. Pues tengo ahí en la lista porque siempre lo puedo tener en cuenta, pero no lo hago. Voy a utilizar los datos, hay que explicar. Bueno, aquí, si ustedes miran en el documento, les piden, ¿qué es lo que les piden? Ahí sí nos vamos a ir un poco al asunto. ¿Qué es lo que les piden? ¿Qué es lo mínimo? Actividad de aprendizaje. El diagrama que demuestra a continuación tiene 3 puntos, 2 eléctricos, 3 puntos de red, 2 eléctricos. Usted debe determinar los elementos pasivos y activos y eléctricos, así como las medidas de material necesario para hacer el montaje. La velocidad de transferencia de datos debe ser de 1 giga. O sea, les piden básicamente que llenen la tabla según lo que necesitan para resolver ese problema. Y después de que tengan todo listo, hacen un texto pequeño donde llegan y dicen, mire, vea, en total se necesita tanto de cable, tanto de canaleta, tal y tal y tal cosa. Sí, o sea, como hacer un breve resumen del asunto donde explican todo el cuento. Que ahí es donde nosotros empezamos a evaluar fuerte. ¿Por qué? Porque es que cada uno hace un análisis. O sea, si ustedes se dieron cuenta, básicamente a todos les debe dar muy parecido los valores. La única diferencia, ¿cuál es? Que, por ejemplo, Rengifo llegó y dijo, yo voy a utilizar una sola canaleta con división. Pero Amorocho llegó y dijo, no, yo voy a, como no tengo límite de plata, pues me utilizo una canaleta para los datos y me utilizo otra canaleta para la parte eléctrica. ¿Sí? Y entonces Caterín llegó y dijo, sí, pero yo no voy a utilizar, la diferencia es que yo voy a utilizar en lugar de un switch de 5 puertos, me voy a comprar uno para gabinete y lo voy a comprar de 12. Entonces, pues el patch panel también lo compro de 12 porque, pues imagine, una cosa debe tener coherencia con la otra. ¿Ya? Entonces, eso es importante. Y ahí es donde puede variar un poco el asunto, dependiendo del análisis que haga cada uno. Habrá otro que llegue y dice, no, a mí la norma sí me vale, pero 5, profe, porque es que la vida real no sé qué, ta. Entonces, yo lo que voy a comprar es solamente el switch y hago unos patch core largotes. Es más, ni siquiera coloco la caja de la canaleta y de una vez que salga el cable directo a conectarse a la computadora. Eso caminando rápido no se nota, eso no pasa nada. Y si usted lo sustenta, o sea, usted explica el porqué y todo el asunto y no sé qué más, pues eso es válido. No es lo correcto, porque aquí precisamente les estamos enseñando a que utilicen todos los puntos de la norma y todo el asunto. Y si usted en estos ejercicios teóricos, donde usted tiene la oportunidad de contemplar todos los elementos y todo, empieza de una vez a desarrollar así al menor esfuerzo de eso, no gastemos tanta plata y hagámosle ahí a eso, pues Hay una pregunta de considero que está Morocho ahí mal. en el chat. Hay una pregunta de Morocho en el chat. Sí, es una pregunta, Y luego un, escribir los y un elementos. texto mío en el chat también. Sí, precisamente por eso estaba dando respuesta a eso, que hay que explicar el procedimiento de elaboración del montaje. No les están pidiendo a ustedes de, oiga, ¿cómo debe colocar el cable? Que el cable va a venir por este pedacito y no sé qué más. No se les está pidiendo eso. Se les está pidiendo es qué elementos se necesita, qué cantidad se necesita, sobre qué costos y que haga una breve descripción o sea, como un resumen de esos materiales que usted hizo. O sea, que usted exprese con sus palabras, hey, doctor Diego, ya le tengo la cotización para hacerle el trabajo. Y en ese trabajo se va a gastar tanto material por esto, esto y esto. ¿Sí? Y el costo de la mano de obra, yo considero que si ustedes conocen gente, tienen amigos, sus mismos papás que hacen trabajos y todo ese asunto, digan, bueno, en ese trabajo ustedes ya hicieron una pequeña práctica, ¿cuánto tiempo más o menos se pueden gastar haciendo ese montaje? Y en el tiempo es que ustedes les pueden ellos decir, no, pues yo, por ejemplo, la hora de trabajo la cobro a tanto, porque es que el conocimiento y que no hay que más y qué tal. Entonces ya dice, bueno, si en eso me van a gastar unas 10 horas, ¿qué? Automáticamente, si mi hora de trabajo es a 50.000 pesos, pues bueno, cobro 500 ahí por el montaje. Y listo. ¿Ya? Es válido y pues así vamos aprendiendo algunos detalles con respecto a eso. Entonces, ahí que volvió a Morocho, entonces, lo que yo les vuelvo y les recalco, en el documento dice que
que ustedes deben decirme es qué elementos, qué cantidades de material se van a utilizar. Como la tabla ya viene con costos, pues y ustedes hacen la investigación, de una vez le colocan los costos y hacen un breve párrafo donde explican, hey, estos materiales, o sea, voy a utilizar estos materiales con estas cantidades y no sé qué más y qué tal, y más o menos el costo sería tanto, ¿sí? Como si le estuvieran presentando ahí a la persona que les pidió que les cotizaran ese trabajo. ¿Listo? Entonces, es eso. No les estamos pidiendo que, oiga, porque la verdad, pues a mí no me cuadra ese asunto. A mí me cuadra ese asunto es cuando ustedes van y ejecutan y que como lo están vivenciando, entonces ahí sí pueden contar, oiga, del cable hay que tener en cuenta estos cuidados o estas características, ¿ya? Para hacer este proceso. Es mejor hacerlo de esta forma que hacerlo de esta otra. Cuando ustedes lo vivencian, pues lo pueden contar en un procedimiento para que nos puedan explicar. En esto, en la parte teórica, solamente vamos a ese pedazo. Entonces, espero que ahí pues les quede claro ese asunto y no se compliquen tanto con esto. Pues la verdad, nosotros asumimos que como les entregamos prácticamente todo masticado y ya un punto resuelto acá, en este documento, donde Dropbox, donde se va explicando todo y una clase de encuentro donde habíamos hecho otro ejercicio para mirar a ver cómo había salido por si acaso no se entendía bien la explicación, pues dijimos, no, pues eso ya, hacer el punto 5, sus papita para el loro. Y hacer el punto 2, ya está, el punto 2 de la parte eléctrica, bueno, entonces el punto 4, pues, o fue el punto 4 el que resolvimos y faltaba el punto 2, bueno, cualquiera de otros. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Acá lo que me habla de estos de las cajas de sobreponer y todo ese asunto, pues obviamente eso afecta en cuanto a costos para mirar aquí los espacios de los diferentes elementos, pero pues esto no lo tengan en cuenta ahorita. Eso se tiene en cuenta, perdón, ya cuando usted entra a jugar allá a trabajar, ¿sí? De todas formas, pues el desperdicio no va a ser mucho el que vamos a tener ahí con esos elementos. Entonces, esta partecita no la tengan en cuenta, porque esto está montado allá en el taller de mantenimiento, está en una pared, ahí en la sala de mantenimiento, entonces, donde tenemos los portátiles. Está puesto allá en una esquina en la parte de atrás. Entonces, espero que esta breve explicación haya o les hubiese servido para disipar las dudas que tenían de cómo sacar las medidas y cómo llenar el archivo para poder tener sus datos. ¿Sí? Si tienen preguntas, suéltenlas ahora o callen para siempre. Profe, por ejemplo, yo en la parte de los presupuestos hubieron, digamos, componentes que yo no utilicé porque no los vi necesarios. O sea, yo sé que se podían usar, digamos, como la bandeja. La bandeja yo no la coloqué. Entonces, ¿es necesario que la anexe o la puedo dejar así en la parte de los presupuestos? O sea, obviamente yo sé que se puede usar y pues en la norma sería lo óptimo, pero yo pensé que, o sea, pues opté por no colocarla porque no la vi tan necesaria. Entonces, ¿es necesariamente obligatorio colocarla? O sea, y así en general con los otros componentes. Obviamente si es un componente tan vital como el patch panel, pues obviamente eso sí se tiene que colocar, pero digamos una bandeja que es algo más que todo por organizar y yo no la vi necesaria, ¿tengo que abrir el archivo y cambiar eso o lo puedo dejar así? Pues, mano, si yo le hablo a usted de que les estamos pidiendo que trabajen con la norma, yo creo que sí debe hacerle la corrección. Pero si usted justifica de alguna forma muy válida el que no vaya a utilizar ese, o sea, aquí el cuento, como les dice el profesor Diego, viejos, ustedes tienen que aprender a defender sus ideas y con argumentos válidos y todo el asunto, ¿ya? Entonces, si usted, o sea, nosotros les estamos pidiendo con ciertas características. Y si no, pues sustenten bien el por qué no. Así es simple, no es más. Acá dice de Juan, pregunta de la cantidad de patchcore en las dos tablets, ¿cómo se sacaría? Fácil. Llegan y le preguntan las dos tablas. Este,
dentro del gabinete. Profesor, perdóneme, interrumpo. Dejemos alguito al análisis de ellos, porque realmente, así como se acaba de explicar, la cantidad de canaleta que se requiere, pues poniéndole un poquito de análisis, teniendo presente que estamos hablando con estudiantes de grado 11, si ya sé cuánto hay de canaleta, creo que se estaría determinando la cantidad de patch core o la extensión que tendría el patch core. Entonces, no. Es que creo que ellos se Profe. confunden con un detalle, y es que Ujú. acá ustedes, o sea, el patch core es el cable con el cual hago la interconexión entre, Patch panel y digamos el switch. acá, la típica, que es del jack a la computadora. Y aquí, ¿qué elementos? Yo le pregunto a don Juan, que es el que me hace la pregunta, ¿qué elementos conectaría yo aquí con el patch core dentro del gabinete? Para hacer la interconexión. Si yo ya sé que del computador conecto un patch core que va aquí al jack que está en el faceplate. Luego viene el cable UTP que va de aquí al patch panel. Ahora, aquí tengo que utilizar otro patch core. ¿Qué conecto yo aquí con ese patch core? El switch ¿Y qué más? Porque listo, le metí el patch core al switch, y la otra punta, ¿dónde la coloco? a la parte trasera del patch panel. No, a la parte delantera del patch panel. Ah, bueno, pero depende cómo lo A la tenga. parte trasera del patch panel que conecté. Es que depende cómo lo gire, porque si lo pone al revés, ve la parte delantera o la parte trasera. Pero sí, o sea, en una punta va ponchado con la ponchadora de impacto del cable UTP y en la otra punta conecta el RJ45. Y esa práctica la hicieron ustedes allá, ¿cierto? Sí, Bueno, entonces, ¿por qué o sea, no les dé pena de por Dios santísimo, o es que en esa clase no estuvieron? pues, ¿Ah? Acuérdense, mire, por la parte de atrás poncharon con la de impacto, y por la parte de adelante, el patch core que habían hecho lo conectaban en ese caso lo hicimos con el probador de cable, pero se conectaría al switch. Entonces, no, a esta hora ya no dejo entrar a nadie. el switch. Pero entonces serían seis cables, Señor. patch cores, serían seis, tres para conectar los tres puertos del switch al patch panel y tres para conectar los computadores al faceplate, al RJ45 hembra. Sí, señor. Eso es el análisis que tienen que hacer, no es más. Es eso, sentarse a mirar, oiga, si tengo estos elementos. Es más, si lo quieren todavía más fácil, es coger este gráfico que está acá, dibujen ahí los elementos que van colocando según la tabla, y luego empiecen a mirar, bueno, cómo haría aquí, esto cómo hago acá, y ahí van sacando todas las cosas, y con colorcitos y todo. Esa sería la otra opción, y con eso pues también se ayudan bastante. Uy, profe, pero que me voy a poner a colorear y a hacer matachitos, no, ni que estuviera en preescolar. Pero son alternativas. O sea, eso sí, cada uno se las arregla para poder entender mejor la cosa. Entonces ya ahí Juan ya les dio cuál era el asunto, cuántos patch cores se necesitaban en total. Lo otro que tienen que determinar es el largo de este patch core es el mismo del largo del patch core que va aquí adentro. Entonces, pónganse a analizar, porque eso ya lo habíamos hablado en las clases anteriores. Es más, creo que les había pasado el vínculo de la grabación. Si les pasa el vínculo, si Sí, no, pues señor. ahí en el canal lo buscan que ahí está la grabación de la clase pasada, porque ahí se les hablaba, si no estoy mal, les hablábamos de cuánto era el tamaño del patch core de acá y el tamaño del patch core de acá, si eran el mismo o no eran el mismo, no sé qué más, todo eso. Y aparte de eso, pues si no, entonces sáquele usted un análisis, oiga, muestre, este es mi escritorio, si de aquí va allá al piso, entonces, ¿será que es el mismo que voy a utilizar allá dentro del gabinete? No sé, échenle un poquito de cabeza, así como dice el profesor Diego, de verdad. A ver, saquen la garra y demuestren que eso es lo que ustedes hacen siempre, demuestran que son capaces y solucionado el pollo. Entonces, ahí ya terminaría, creo que ¿qué? Mi participación. Entonces ya, si no tienen más preguntas,
a trabajar se dijo. Profe, esta grabación no las puede pasar. Las grabaciones sí están en mi canal de YouTube, ese que llaman. Bueno, profe. Muéstrame a ver. Sí, sí está. Bueno, si no hay más inquietudes, para finalizar, yo les invitaría a que aquellos que deseen, espero la totalidad nos permitan dejar evidencia de la clase, activando sus cámaras para sacar evidencia y si no hay más inquietudes, pues poder finalizar el encuentro virtual. Ah, mire, guía 1, tercer periodo, redes alámbricas. Muy buen día, ahora sí, nuevamente para todos nuestros... Ah, estaba en Piedecuesta ese día. Nicolás, ¿a qué hora se conectó? Que no lo vi ingresar. Bueno, ya no estaba como anfitrión. Nicolás, es que él entró temprano y luego se le cayó la conexión y Sí. esta vez... Ahí el único que imagine, llegó ya cuando cerré la esta de Juan Pablo Acosta, entonces ¿para qué? Ahí está igual pues ya les voy a copiar nuevamente el vínculo, y se lo voy a colocar en el grupo. Voy a dejar de compartir la pantalla y para qué. José, su cámara, o tal vez no sé si luz de la habitación, pero se ve como si estuviéramos de noche. He estado toda la clase. Bueno, los compañeros que nos permiten la evidencia, muchísimas gracias. Mildred, muy bien. ¿Alguien más nos deja tomar evidencia completa? Don Sergio. Esto. ¿Alguien más? Ahí sí como para la foto. ¿Alguien más para la foto? Busco aquí el grupito. Bueno, de nuevo, pues, gracias por su presencia, por su participación. Bueno, ¿quién más? ¿Quién más para tomar la foto y poder cerrar? Muy bien, don Cristian, don Fran, don Juan, quienes están pendientes. ¿Queda alguien más para la foto? Oiga, hoy no había Esteves. No. Bueno, señores, de mi parte nuevamente reiterando lo que ha mencionado, de verdad que ánimo y empodérense por este asunto, que realmente este asunto es de ustedes y para ustedes. Muchas bendiciones y cuídense mucho. Chao, profe. Chao. Chao, profe. Luego pues, Chao, profe. chao, Luego, chao. profe. Gracias. Chao, Sergio. Chao, gracias. Ah, profesor César, Señor. es para hablar sobre lo de las horas ya Ah, que sí, está. Edwin y Daily y José Quintero, ¿qué hay? Para poder hablar, ya me acordé quién eran los tres. Es que Edwin no me acuerdo. No, ya. Entonces, a ver, ¿quién está? Edwin, está... necesito quedarme es con ¿quién? Con Edwin, con José y con Daily. Entonces, Frank, chao, Frank. Y Jorge, chao, Jorito. Listo. Ok. Entonces, en ese orden de ideas, muchachos, miramos acá. Ah, precisamente, espérenme, busco acá y les muestro. En. Decía por acá don Edwin.
Villamizar, ¿dónde está Edwin acá? Ay, pues porque no lo tengo así, lo tengo por Edwin. Edwin 11, 20, 20 y yo no me acuerdo. Ah, es que lo miré en el celular ayer. Ok. Entonces, les voy a compartir acá. Este archivo está en uso por otra aplicación u otro usuario. Bien, es que lo tengo abierto. ¿No? Listo. Entonces, mire lo que sucede acá. Voy aquí a compartir esta pantalla. Miren. Listo. Uno, que un solo archivo por los tres. A ver, necesito a José y a Daily ahí pendientes de la jugada. Entonces, un archivo para los tres. No hay ningún problema. Entonces, aquí pues la portada es solamente colocar ahí a Daily y colocar a José. La dedicatoria, bueno, que entonces pueden hacer ahí 3 párrafos cada uno con su dedicatoria sin ningún problema. La introducción se quedaba igual, el planteamiento del problema se quedaba igual, el objetivo general se quedaba igual, y aquí es donde tenemos el lío. Entonces dice, diagnosticar los equipos de las diferentes salas y dependencias para el control adecuado que garantice su óptimo funcionamiento. Resulta que para poder cumplir ese objetivo, pues debemos ¿qué? Hacer como un formato de diagnóstico, que eso ya lo tenemos, ¿sí? Y entonces en ese formato de diagnóstico ustedes llegan y colocan, por ejemplo, vamos a hacer el procedimiento. Entonces lo primero es hacer un formato donde vamos a llenar, ahí me dice las diferentes salas y dependencias. Entonces, un formato donde esté nombre de la sala, la fecha, la hora, si es el caso. Entonces, por ejemplo, número de equipos, o bueno, digamos, equipos, y en los equipos colocamos torre, caja, entonces tipo torre, tipo escritorio, monitor, si es LED, LCD, no sé qué más. Entonces, como para ir mirando a ver qué hay, qué no hay, y sería una tablita donde tengo los, en una columna por filas, coloco los elementos y al frente coloco, por ejemplo, equipo 1, equipo 2, equipo 3, pues dependiendo de cómo sea el asunto. O sea, ahí la diseñan ustedes porque pueden decir, no, profe, mejor por filas colocamos equipo 1, equipo 2, equipo 3 y por columnas, entonces colocamos que si la caja y entonces puedo colocar, mire, sería algo así. Se podría hacer en Excel y luego Sí, sí, adjuntarla sí, con una claro, imagen. claro. Acá, por ejemplo, puedo colocar equipo. Entonces aquí coloco 1, 2, 3, bueno, lo que sea. Y aquí coloco, por ejemplo, voy a hacer la de la caja. Entonces aquí en la caja coloco torre, escritorio. Y aquí arribita, entonces digo, ah, bueno, esto hace referencia ¿a qué? A la caja. ¿Sí? Lo mismo entonces ahora monitor. Entonces monitor tengo que si es CRT, que si es LCD o si es LED. Obviamente lo hacen con mayúscula que quede bien bonito, ¿no? Pero ahí para salir de rapidez del asunto. Y entonces voy colocando los elementos de tal forma que yo, por ejemplo, voy a una sala, aquí, entonces colocarían sala y colocarían fecha. Ahí como por colocarlo, ¿no? Digamos que vamos perdón. Aquí me hizo falta un elemento. Espérenme a ver. Espérenme porque es que insertar. Listo. Y aquí, por ejemplo, si es un portátil. ¿Sí? Entonces, aquí está, entonces sería acá y sería acá. Entonces, ustedes llegan y van, por ejemplo, a la sala de informática 1. Ya, el equipo 1 es un portátil y la pantalla es tipo LED. Y entonces el teclado si es USB, si es PS2, perdón, mini-DIN. Y en este caso la otra es que sea, no sé, ahí solamente esos dos porque es más, el teclado de los portátiles es en formato USB.
pues tiene ahí su flex, pero entonces ahí colocarían ustedes eso, una X o un 1, yo no sé por qué coloqué un 1, una X. ¿Listo? Y así, entonces sería el formato y tendrían que colocar más o menos, según lo que ustedes recuerden, colocar unos 2 o 3 de las diferentes salas del colegio, de las sedes y toda esa cuestión, ¿sí? Para llenarlo, para que quede la evidencia. Entonces, eso. Y adicionalmente, entonces, en este punto iría toda la parte, pues, no ahí debajo, sino más adelante, pero sería entonces para hacer el diagnóstico de los diferentes equipos en las salas y dependencias de la institución, se realiza el siguiente procedimiento. Los 2 puntos, entonces ahí es donde ustedes llegarían y uno, desplazarse, bueno, primero es ponerse en contacto con el encargado de sala. Para saber qué día está disponible. Lo segundo que se haría es, bueno, entonces llenar el formato de estado de la sala. Tercero, no sé, reportar fallas o inconsistencias al encargado de la sala, pues para que hagan el respectivo trámite. Entonces, eso sería para poder solucionar ese primer punto del diagnóstico. ¿Listo? ¿Ya? Lo más Sí. es hacer el, es que aquí me quedo, espera. Señor. Hasta ahí va quedando claro de más o menos qué es lo que tiene que cuadrarle. Sí, señor. Listo, entonces es uno, hacer el paso a paso y dentro de ese paso a paso, por ejemplo, un formato, pues entonces eso debe ir con un formato. Y en las evidencias deben ir que le hicieron en las diferentes salas y todo el asunto. Entonces hay que tener cuidado con qué, con que aquí arribita, dice cuántas salas hay, ¿sí? Entonces, si dice 7, entregan 7 evidencias de ese proceso. Si ustedes lo quieren cambiar porque dijeron, no, pues es que nosotros solamente nos le dedicamos a 2 o 3, ¿sí? Específicamente, entonces hacen los ajustes que tengan que hacerse, ¿ya? Porque eso es importante. Heriberto dijo que no había ningún problema y tenía que hacerle modificaciones al documento en ese aspecto, ¿ya? Lo mismo acá. Un plan de trabajo para la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos. Entonces, ¿cuál es? Entonces, uno, realizar el diagnóstico. Dos, una vez al semestre, al inicio, se realizará un mantenimiento preventivo que consiste en, entonces traen, ahí sería 2.1, limpieza de los equipos, y va, lo que Vamos tenga haciendo que... los puntos de proceso de cada uno de los objetivos. Es correcto, y obviamente pues los van a pulir bien y por ejemplo para esta parte, la ejecución de los mantenimientos, entonces ahí es donde irían las fotos de lo que ustedes hicieron, ¿ya? Y colocar ahí, aquí por ejemplo, se colocaría formato de limpieza y un formato de cambio de piezas o de correctivo. Ya. ¿Sí?
Y entonces que eso, por ejemplo, en el correctivo es después de que hagan el reporte y que les compren las piezas, pues se hacen los cambios, o que si tenemos en el taller de, ahí se podría aclarar que si en el taller de mantenimiento había algo así fuese de segunda que pudiese reemplazar y colocar ahí dentro de las evidencias más que todo eso, que se dañó un monitor, entonces fuimos y cogimos y colocamos otro monitor o un mouse o, ¿sí? O un teclado, no sé, así lo más sencillo. Acá desarrollar los bancos de prácticas, de pronto este sí no alcanzamos a hacerlo realmente, entonces yo creo que se puede morir. Y acá, generar solución, entonces, listo, para el proceso de matrículas, entonces, hacer un paso a paso de qué se hace y qué hay que tener en cuenta, ¿sí? Desde alistamiento de los equipos, desde esto, revisar la conectividad a internet, de dar apoyo técnico y usuario a los docentes que hacen ese proceso, ayudar con bueno, las prematrículas y en qué consiste cada cosita, ¿no? ¿Sí? ¿Qué documentos se piden? No sé qué más. Bueno, así más o menos como detallar el proceso. ¿Listo? Me lo voy a guardar y ya ahorita se lo envío a Edu. Eso es lo que hace falta. Ya, entonces ahí, por ejemplo, ya dejamos 1, 2, 3, 4. ¿Sí? No, pero, diagnosticar los equipos. Diagnosticar los equipos, 1. Implementar el plan de trabajo, 2, 3. Ahí se pueden dividir. Cada uno llega y se encarga de uno de esos y coge y lo resuelven. Lo resuelven, lo integran y ya salió. ¿Sí? Pero lo revisan bien entre ustedes mismos para que puedan como para que quede bien bacano. Y luego pues me presentan, yo les reviso y ya para después sí pasarle a Heriberto, si les parece bien. ¿Y las fotos de evidencia agregamos la de los demás en un solo archivo? Sí, porque como envían un solo archivo, pues ahí de una vez montan todo. Y así como hizo usted acá en la esta que les pedí, oiga, eso, la foto y entonces, hey, mire, por ejemplo, si primero empiezan hablando de lo que es el diagnóstico, entonces montan fotos de diagnóstico, ¿ya? Si después entonces vamos a la parte de la limpieza y no hay que más, entonces fotos las montos de la limpieza y van explicando ahí, mire, vea, tal y tal, así como hizo acá Edwin, así, bien organizadito y todo. Estas fotos, por ejemplo, me decía Heriberto, mire, que son unas que están haciendo en el piso y que no sé qué más. Yo le dije, es que esos procesos los están haciendo en las casas y todo el asunto. Entonces, aquí pueden colocar, otra de las cosas es esto, no sé, como dar solución a problemáticas dentro de nuestros mismos hogares o para nuestros compañeros y todo el asunto, y ahí entonces colocan ustedes eso como valor agregado, ¿ya? Ya. Entonces, ahí sería el cuento para poder terminar eso. ¿Listo? Sí, ¿Estamos señor. claros, José y Daily? Sí, señor. Bueno, pues, bueno, José dijo que estaba sin micrófono, entonces, bueno, hagámosle, y le voy a enviar le voy a enviar otra vez ahí donde medio empecé a colocar para que, por si acaso se les pasó ahí que era lo que estábamos haciendo. Diego como que no le gustó que yo me pusiese a ¿cómo es que se llama? A resolverles un poco más el asunto. Pero es que, uy, Dios mío, o sea, la verdad, me da una impaciencia ver esa participación de la gente. Yo no sé qué les pasa. Cuéntenme ustedes. Mm, Yo, yo ya tengo casi todo resuelto. Nos van a poner a trabajar el fin de semana calificando mucha boleta ustedes. Pues por mi parte prácticamente es igual, solo que usted, las clases así mismo no dan como ganas de participar a veces. A mí no me gustan estas clases. Concuerdo con Daily. Sí, lo que pasa es que es lo que hay. Ahora imagínense los que están en la universidad, que están pagando esos semestres y toda la vaina y les toca así también. Es verdad. Yo no quiero seguir con esto, sinceramente. Yo No, lo hago que es por mi bien. Por mi bien, pues. No, eso aunque ya está... acabe este año y
no vuelva a haber una pandemia así, ojalá las clases así no son, no son lo mejor. Lo que pasa es que eso es la costumbre, eso es acostumbrarse y, y eso siempre es complicado ese asunto. Yo, por ejemplo, tampoco soy así como muy de ese cuento, no soy muy de ese cuento porque a mí me gusta más interactuar con ustedes y ponerlos a hacer y ver qué están haciendo y toda esa vaina. Esto así es, no, es súper complicado ese cuento, pero sí, de verdad me preocupa es que, hombre, ustedes deberían aprovechar los espacios como para participar más, como para meterse en el cuento, no sé qué, y que he visto otras actividades así de encuentros virtuales donde llegan y cogen y es a leerles la guía y ya, o sea, pienso yo, ¿no? Pues leer, todos sabemos leer, entonces, o sea, la gracia es oiga, ¿cómo vamos a resolver esto? Y darles unas pauticas. Y la verdad, pues como no han enviado nada, yo digo, oiga, pero venga, ¿y esta gente por qué no ha enviado nada? ¿Será que es que no les quedó claro y por eso otra vez volver otra vez a la repetición de la repetidera? Pero bueno, por ejemplo, aquí, bueno, no sé quién fue el que me lo envió, me acabaron de enviar un archivo y ya sí tiene muchas cosas, solo que, por ejemplo, este tiene router y tiene switch. Entonces, no sé ¿Sí? por qué, pero Y profesor, ¿no han intentado, por ejemplo, utilizar programas, ¿cómo es que se llama el que utilizamos el año pasado en el SENA Daily? el Eh, Cisco, el Packet Tracer. sí, ese, y por TeamViewer y hacer prácticas así. O sea, algo más dinámicas las clases o algo así. Sí, ahorita para la siguiente, que es, bueno, el siguiente va a ser un ejercicio donde les va a tocar craneársela ahí para ese cuento, porque les toca revisar. Ahí se las voy a cantar. Les toca hacer cableado, pero dentro de su casa. Sí, un planteamiento, teórico. Entonces, digamos que usted llegue y dice, hombre, el módem de internet está ahí en la sala, pero entonces queremos punto de red en cada una de las habitaciones. Ah, bueno, entonces, ¿por dónde sería y cuánto cable me voy a gastar para todo eso? Mm, Más, ¿por qué? Porque yo ya lo hice en el apartamento. Resulta que allá, cuando fueron los de, o sea, la pared de la sala es la pared de la habitación principal. Entonces a esta gente se les hizo fácil, que no, que el punto obviamente de televisión para la habitación, entonces listo, por ahí lo sacaron. Y que no, que también entonces tenemos que dejarle un punto de datos y llegaron y cogieron y me dejaron ahí el cable y me dejaron pues obviamente un poco de cable. Imagine, usted llega y entra a esa habitación y veía usted un rollo de cable para televisión y un rollo de cable para conectar digamos que los televisores inteligentes, ¿no? sí. Entonces, en ese orden de ideas, yo pues me fui y conseguí una toma que viene para televisión, pero no la vía para datos, la vía era para teléfono. Y como yo les había contado a ustedes que uno solamente necesita 4 hilos para ese asunto, no necesita los 8. Entonces yo llegué y dije, ah, bueno, listo. Entonces puedo utilizar solamente los 4 hilos de esto. Y preciso el conectorcito que yo me conseguí. Usted colocaba los cablecitos, bajaba la tapa y eso ya como que, o sea, hace el proceso de ponchado. Entonces me pareció muy chévere y no me costó mucho, me costó como 22.000 pesos. Entonces, de una vez, cogí, cortar el cable del coaxial y colocarlo en la parte de atrás y colocar los otros cablecitos y poncharlos, sacar la ponchadora y armar si el patch core. Entonces sí me tocó una punta RJ45 y la otra punta le coloqué la de RJ11, la de teléfono. Y listo, y lo probé, quedó perfecto y ya no tengo cables ahí colgando, sino que eso me dio la idea de, oiga, uno muchas veces en la casa pues no la piensa desde un principio, uno pudiese sondear el cable y sacar los puntos de red para cada una de las habitaciones. Entonces dije, ah, bueno, pues pongámosles ese ejercicio. Entonces tienen que hacer el plano de su apartamento, de su casa. Si es en una casa y son varios pisos, entonces pues solamente el piso donde tiene internet, ¿sí? O si no, pues
pues medio invéntese algo y hace el planito, y en el planito usted, bueno, aquí es el punto de red, de aquí a aquí hay tantos metros y no sé qué más y qué tal, es para eso, para hacer otra práctica. En ese caso iban a hacer unos, sí, van a tener que utilizar, se les va a pedir que utilicen obviamente, no un patchcore larguísimo, sino obviamente sale desde donde arranca, así, del modem, sí va a ser como si fuera un patchcore, pero va a llegar a una tapa, y en esa tapa sí va a tener que tener un jack para poder hacer mi conexión. Eso pues no tiene mucha ciencia en cuanto a elementos, porque pues en vida real pues no les voy a pedir que se pongan a cablear su casa. Si después de hacer eso y todo usted llega y dice, oiga, pero sí, yo por qué no aprovecho y venga y me pongo y y lo hago, bien, chévere. Pero por lo menos que en la práctica, porque muchas viviendas hoy en día las entregan así, con puntos de red en las habitaciones. Sí. ¿Por qué? Porque hoy en día usted necesita que en su habitación pueda tener su computadora, y usted sabe que por cable es mucho más rápido la velocidad de conexión que por inalámbrico. Entonces, muchas las están entregando de esa forma. Ya les entregan con el punto de red y hágale. O aprovechan que ya tenían el punto telefónico y cableado, y pues por ahí también puedo transmitir datos. Solamente es que tengo que acomodar el patchcore para hacer el ponchado. Y listo, solucionado el pollo. Entonces, eso sí ya va en lo que ustedes después quieran ponerse a hacer. Ahorita lo último que hice fue que me conseguí un ventiladorcito de esos de 12 voltios y para ponerle al módem por debajo. Y me fui y compré, ya lo bajé, compré unos, tengo que mirar la factura porque no sé a cómo me salieron, pero venden el conector USB. Y el conector USB con dos tapitas que usted llega y destapa y solamente pone los puntos de soldadura y tapa y ya quedó el conector USB. ¿Para qué? Para poderlo colocar al módem. Porque los módem, o bueno, por lo menos el que hay aquí en la casa, tiene un conector USB. Entonces, el ventilador, que generalmente viene a 12 voltios, trabaja sin ningún problema a 5 voltios. Va a generar menos ruido. ¿Sí? Lo conecto ahí y ya, perfecto. Tengo yo mi ventiladorcito para ayudar a refrigerar el módem porque ¿qué? Se recalientan. Y como él está sobre una superficie, no está en una partecita alta, entonces no tiene como le entre aire para poderse mantener ventilado. Está sobre la superficie y la superficie se calienta y eso es lo que genera muchos bloqueos en los aparatos y que uno no tiene por ahí una ventana o algo por el estilo, pues para que le entre y le ventile el asunto, así como Daily que está que se muere el calor desde hace rato. Entonces, eso, No, es apenas, soy yo. En mi casa no hace mucho calor. por eso, usted que está Ahorita. que se muere el calor, yo no estoy diciendo que su casa, dije usted, dije Daily que está que se muere el calor. Sí. Es por la camisa. Esta camisa abriga mucho. Bueno. Entonces eso. Entonces necesito que se pongan ahí pilas ahí con ese documento para que lo cuadren, se dividen ahí los procedimientos, desarrollan y hagan. ¿Listo? Bueno, señor. Entonces, no siendo más, ahí los dejo. Adiós, profe. Bye, bye. Bueno, listo, chao, feliz día.